Amén. Que el Señor les consuele y les conforte. Bien, como ustedes saben ya, en los últimos, incluido los últimos 4 meses, más los 3 anteriores, hemos estado reflexionando en los principios que tenemos allí tan graficados en los banderines, que hablan del amor, de nuestra relación con Dios, de nuestra vida de adoración, de búsqueda de su presencia, que habla de nuestra entrega a nuestro prójimo en Cristo como al que no tiene a Cristo, prodigarnos en comunión, prodigarnos en generosidad material, espiritual, solidariamente en todas las áreas, también en la importancia del evangelismo activo, de ser instrumentos para extender el evangelio a todo lugar, y como nos decía Leo también, la importancia de desarrollar primeramente en nosotros y luego en otros el carácter de discípulos de Cristo Jesús, de imitadores, de seguidores y de aquellos que reproduzcamos a Cristo en nuestra vida primero y luego en la de aquellos que nos rodean. Y hoy estaríamos ya cerrando esta idea, cerrando este concepto, aunque en otras oportunidades sin duda volveremos. Y me gustaría hacerlo con el ejemplo de alguien que era joven, y a veces asociamos que si es joven va a ser inmaduro, que si es joven no va a tener rasgos de madurez. Sin embargo, él y quienes lo acompañaron lo tuvieron a pesar de que tuvieron que desde muy temprano en sus vidas ser despojados de sus familias, de su propia nacionalidad, de todo lo que les era familiar, de su cultura, de su casa, de su vivienda, de sus bienes muy tempranamente, para ser deportados a una nación tirana y totalmente ajena a los principios cristianos, ¿sí? Y me voy a referir a Daniel, un gran profeta de Dios que tenemos en el Antiguo Testamento, que junto con sus 3 compañeros formaron un equipo que fue realmente de discípulos de Dios, porque desde muy temprano empezaron a caminar no una vida de simpatizantes de los valores de Dios, sino de verdaderos discípulos de sus principios, ¿sí? Y yo quiero, que tenemos ahí, estoy yo nada más, abrir en nuestras Biblias el que quiere, o si no, a prestar atención, seguramente Juan ahí o Matu van a estar proyectando. El primero de del primer capítulo, la primera lectura en Daniel capítulo 1, verso 8. Y yo quiero remarcar esto de que es gente joven, quiero remarcar esto de que ellos no estaban ahí de turismo, ellos fueron deportados a Babilonia, a la nación caldea. El rey Nabucodonosor, que no hacía mucho que había ascendido al trono, una persona tirana, una persona que atravesó muchas cosas, hasta que una vez tuvo un encuentro con Dios también que lo transformó. Pero después de un sitio, como era la costumbre, de sitiar Jerusalén durante varios años, porque ¿cuál era el mecanismo? En lugar de desgastarse en un choque contra una ciudad que los de adentro tenían los flecheros que estaban en altura, entonces los podían atacar, ¿qué hacían? Los sitiaban y dejaban que se fueran muriendo de hambre, literalmente, que se fueran desanimando, que se fueran deprimiendo cada vez más y debilitando cada vez más, y cuando ya estaban devastados interiormente, ahí arrasaban con la ciudad. Tanto Daniel como sus amigos eran de familias nobles, eran de familias de buen pasar, así que tenían un excelente pasar, tenían una familia, tenían un montón de cosas, y se quedaron sin eso, de un momento al otro, sin eso, y fueron deportados a Babilonia, a un lugar absolutamente ajeno a su manera de vivir. Babilonia era una nación idólatra y politeísta, con una cultura corrupta e inmoral. Así que en este contexto, y vale la pena aclararlo para entender mejor la realidad de ellos, transcurre lo que vamos a leer. Dice en el verso 8 del capítulo 1 de Daniel, hablando de él, dice: pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Para entender un poco mejor, a veces la comida que le daban era comida que primeramente había sido sacrificada a los ídolos o que había atravesado algún ritual inmoral.
era impura para un judío. Y entonces a él lo que le ofrecían no es que le estaban dando comida resaca, era comida de la mesa del rey, era comida buena. ¿Por qué? Porque ¿qué quería hacer Nabucodonosor? Quería formar de esos esclavos, porque eso eran gente que le prestara algún servicio. Como sabían que era gente joven y gente capacitada, que estaba bien formada, los quería aprovechar para su propio beneficio. Pero acá Daniel toma una decisión que en realidad excede a lo que es puramente gastronómico. Era más que decir, bueno, no como esa comida, no como, no sé, el churrasco del rey, no como los fideos del rey o la pata de cerdo del rey, no voy a comer eso. Me voy a abstener de eso, pero era más que eso. En realidad estaba queriendo decir que no se quería involucrar con la cultura, que no estaban dispuestos a transar con los valores antibíblicos que se oponían a Dios en todo, no estaban dispuestos a ser parte de ese sistema de inmoralidad y de corrupción. Entonces el abstenerse de esos alimentos, y muchos toman el ayuno de Daniel, porque era un ayuno de vegetales, como una manera simbólica de querer abstenerse de todo lo que es malo para nosotros, mucho más que de comida, abstenerse por ahí de todo lo que nos pueda lastimar, como a veces abstenerse del celular. Uy, pegué duro ahí, fue un penal ese que pateé. Abstenerse de cosas que nos pueden estar dañando. O sea, ahora si uno lo mira, Daniel no estaba decidiendo por su cuenta, no es que estaba comiendo en su casa y pasó un vendedor, un delivery a ofrecerle comida sacrificada a los ídolos. Él estaba de esclavo ahí. No es que tenía opción, no es que le elegía el menú. Él no le decía al rey, a ver, yo quiero que me mandes esto, porque esto está permitido. ¿Lo comés o lo comés? Sos un esclavo y lo que te damos lo comés. O sea, él era un esclavo, no es que él lo decidió. Pero, o sea, que si él lo hubiera comido, Dios sin duda hubiera entendido que no tenían opción, que no podían armar su menú. Pero es como que Daniel elige darle una vuelta más de demanda a su propia vida. Y decide, yo sé que quizás si lo como, Dios va a entender y va a perdonar. Porque como conocemos la frase misericordia quiero y no sacrificio, tenemos el caso de Daniel cuando comió de los panes que en realidad le era dado solo comer al sacerdote y no a él. Sin embargo, Dios entendió. No iba por ese lado. Él decide demandarse más. Y lo hacen sus compañeros y lo hacen. Y Dios bendice esto. No es que esa comida, que los vegetales tenían algo místico que les hizo mejor, Dios metió más vitamina. Dios hizo algo para honrarles. Cada vez que decidimos preservar nuestra vida de lo que nos contamina, y nos exigimos más para la gloria de Dios, para vivir más centrados en la voluntad de Dios, para ser discípulos de Dios que experimentamos a diario lo que es seguir a Cristo y llevar su cruz. Cuando hacemos esto, Dios termina siempre honrándonos. Y tal vez si hubieran decidido estar 15 días sin comer nada, que deberían haberse debilitado, y aún comiendo verdura, lo esperable era que se debilitaran porque le faltaban proteínas, le faltaban muchos componentes de una dieta habitual. Dios se las arregló para que estuvieran más fuertes que el resto. Ahora, si Daniel lo hubiera hecho por una cuestión de cuidar su silueta, seguramente este efecto no se hubiera dado. Pero como él lo hace para la honra y la gloria de Dios, Dios lo respalda. Entonces yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Qué cosas están contaminando tu vida hoy? ¿De qué cosas que están contaminando tu vida hoy deberías abstenerte? Tal vez Dios no es que te va a castigar si lo seguís haciendo, pero pensando en estar cada día más cerca de Dios y en que tu vida esté cada vez más limpia, tu camino más puro, como dice, ¿con qué limpiará el hombre, el joven, la persona su camino? Bueno, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué deberías dejar? ¿Qué deberías dejar de lado? ¿De qué deberías ayunar en el sentido de dejar a un lado, de abstenerte para estar más cerca de Dios y más dentro de su voluntad? ¿Qué cosas hoy están contaminando tu vida? Tal vez lo que lees, tal vez lo que mirás en internet, tal vez las personas con las que te juntás,
tal vez ciertos hábitos que practicás, ciertos vicios a los que todavía no le cerraste la puerta. ¿A qué cosas? Historias del pasado no resueltas, ataduras espirituales que no querés cortar, cadenas que no le estás dando al Espíritu la entrega de todo tu ser para que lo haga y definitivamente y no estás dispuesto a renunciar en el nombre de Jesús. ¿A qué cosas? Porque todo aquello que siga presente en tu vida son hilos como Satanás puede manejarte. ¿Vieron cómo el títere responde al movimiento de quien lo controla, del titiritero? Bueno, así también él puede manejarte como un títere cuando esas cadenas siguen vigentes. Porque él sigue teniendo legalidad sobre tu vida. ¿A qué tenés que renunciar? ¿Qué cosas deberías quitar de tu vida para que dejen de contaminarte? Quizás era más rica y sabrosa la comida del rey, porque si el rey la comía estaba buena. El olorcito, qué rica sería. Comparado con una zanahoria hervida, seguramente esa pata de cordero flambeada del rey iba a verse mucho más tentadora que la zanahoria hervida. Pero él lo mira, Daniel y sus compañeros lo ven como que eso representaba, le están dando una señal al rey, no de que no vamos a nada más que de comida, no nos vamos a involucrar como después claramente vamos a ver y lo hicieron, con el estilo de vida, con la cultura de un imperio corrupto e inmoral, idólatra, no nos vamos a involucrar, no nos vamos a plegar a esta movida de inmoralidad. Y así decidieron vivir. Y Dios lo respaldó, Dios lo respaldó. Tal vez no fue fácil, tal vez recibieron críticas, el mismo encargado no le gustó la idea, pues dice, si a ustedes les va mal, el que paga el pato soy yo, porque el rey me encargó a mí responsable, y si ustedes terminan piel y hueso, el que van a ejecutar es a mí, antes que a ustedes. Entonces, es duro la decisión que toman, pero ellos lo toman, aceptan pagar el costo, aceptan llevar la cruz y Dios los respalda. Mi hermano, si vos te abstenés de aquello que es destructivo, de aquello que te contamina, Dios te va a respaldar. No que va a ser fácil, no que no va a tener un costo, pero Dios te va a respaldar. Y una vez más la pregunta, ¿qué cosas contaminan tu vida? ¿De qué deberías desprenderte? ¿De qué deberías desprenderte? Dios te dé esa fuerza para cortar, porque Dios no lo hace por vos. Él te da la fuerza, el coraje y la decisión, pero la decisión última es tuya. Si no lo haces, nadie lo va a hacer por vos. Dios jamás hizo ni hará lo que está a nuestro alcance hacer. Él solo hace lo extraordinario y lo sobrenatural. Lo natural y ordinario es decisión y responsabilidad tuya y mía. Daniel decidió no contaminarse. Avanzamos un poquito más, en el 2:17 al 19. Si lo tenemos por ahí, lo tenemos, sí. 2:17 al 19 dice, después Daniel, está hablando, volvió a su casa y le contó a sus amigos. Vamos a hacer una pausa en la lectura porque si no va a costar interpretar lo que pasó. Resulta que Nabucodonosor, el rey, tiene un sueño con una imagen que él se le presenta. Pero como él no la entiende, él pide que alguien le interprete el sueño. Pero esto tenía una demanda extra, no era solo que le interpretaran el sueño, porque no solo que no entendía, sino que se había olvidado lo que había soñado. Él se había soñado recordaba que había soñado algo muy fuerte que lo había sacudido, pero no se acordaba qué era. O sea, el que viniera a auxiliarlo, no solo que tenía que interpretar el sueño, sino que antes de eso tenía que saber qué había soñado este hombre. Entonces, todos ahí, los adivinos, los séquitos de alquimistas, como es de ocultistas que tenía ahí, le dice, mire, nosotros podemos llegar a interpretar el sueño, pero que no podemos es decirle lo que soñó. Nunca en la historia de la humanidad alguien pidió semejante cosa. Bueno, Nabucodonosor, que no era de los de temperamento tranquilo, se brota, explota y los quiere ejecutar a todos los sabios del reino. Y dice, si no, nadie me dice lo que soñé y encima me lo tienen que interpretar, acá no queda un sabio, un vivo en todo el reino, en todo el imperio.
Entonces, claro, a Daniel le llegan estos comentarios porque ellos tenían también, ya se sabía de sus habilidades y demás, y ellos caían en esto también. Entonces es ahí donde viene Daniel y dice, después volvió a su casa y le contó a sus amigos, Ananías, Misael y Zacarías, cómo se presentaba esta situación de que Nabucodonosor quería masacrar a todos los sabios si no había alguien antes que le diera una respuesta a su demanda. Dice que al mismo tiempo le pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios. Durante la noche, Daniel recibió en una visión la respuesta al misterio. Entonces alabó al Dios del cielo. Si nosotros nos contextualizamos en el panorama, le quedaban unas horas de vida si no había una solución. El panorama era desesperante porque no había nada, era una locura lo que este hombre estaba pidiendo, ¿no? Los sabios de ahí intentaron justificarse, buscaron maneras de salir del paso, de salvar el pellejo, para decirlo en nuestro idioma cotidiano, para salvarse la vida frente a esto. Y Daniel podría haber tocado algún contacto. Él había quedado muy bien con el que estaba a cargo de la cárcel. Podría haber tratado de, aunque sea, salvarse él, buscar alguna alternativa, alegar que ellos eran nuevos en el reino, que los que venían con una trayectoria en esto eran los verdaderos responsables, que ellos no tenían por qué, que podían servir al rey de otra manera. Tratar de tocar algo, buscar algún camino antes de resignarse. Pero Daniel no busca soluciones humanas al problema, no busca de estrategias humanas para salir de la situación. Llega y le dice a sus amigos, muchachos, está complicado el panorama y yo voy a pedir la guía de Dios, pero ustedes tienen que interceder. Entonces a sus tres amigos los pone de rodillas y dice, yo me voy a dormir, me pongo el gorrito de dormir y me voy a la cama, pero necesito que ustedes intercedan para que Dios me dé una revelación, porque humanamente no hay nada que hacer. Ni gasta tiempo en tratar de buscar soluciones humanas a un problema que era básicamente espiritual. Y siempre que a los problemas espirituales le buscamos soluciones humanas, el resultado es inexorablemente el fracaso. Porque todo lo que tiene origen espiritual, espiritualmente debe ser resuelto y enfrentado. Entonces Daniel entiende que acá hay más que una persona alocada, que un rey fanático que estaba medio mal de la cabeza. Él entiende que hay una cuestión atrás. Que si el rey había recibido algo, había luchas en el mundo espiritual entre las tinieblas y la luz. Y no se puede resolver eso con programas humanos. No se puede resolver eso con un programa traído de otra iglesia. No se puede resolver lo espiritual con artículos, con aplicaciones del celular, con conocimiento humano. La única forma de enfrentar lo espiritual es en el mundo espiritual, es en el poder del Espíritu Santo. Y Daniel entiende que hay fuerzas diabólicas en el medio, que estaba el ocultismo, las tinieblas versus la luz de Dios. Y entiende que eso solo se puede enfrentar espiritualmente en el poder del Espíritu Santo. La pregunta sería, ¿a quién acudís en los momentos de crisis? ¿A quién acudís cuando hay cuestiones espirituales de por medio? Cuando hay conflictos en tu interior o en los que te rodean, cuando ves que Satanás está arrasando con vidas. Acudís a programas humanos, a recursos humanos, a programas, a propuestas que nacen de la cabeza de un ser humano, de un hombre o de una mujer, o buscas a Dios. Siempre está la tentación del atajo, siempre. Ustedes se acuerdan en la tentación, la primera, según el orden de Mateo, que de las tentaciones que Jesús atraviesa, Jesús 40 días sin comer, estaba en todo su derecho a tener hambre, y tenía mucha hambre, estaba para comerse un oso de hambre, después de 40 días. En casa, no voy a dar nombre, pero a veces están 3 o 4 horas sin comer y es como si fueran 40 días también, ¿no? Pero bueno, la cosa es que Jesús estaba hambriento, y se le presenta Satanás, sabe del hambre, sabe que ahí él no era espíritu, él era un ser humano, era Dios hecho hombre, encarnado en Jesús de Nazaret. Jesús tenía estómago, tenía la glucemia muy baja y tenía hambre,
como cualquier ser humano, y tenía que comer. Y Satanás le presenta la alternativa. Mirá, tenés un recurso a mano que parece que no tomaste cuenta, tenés poder. Vos podés hacer cosas, Dios te dio poder. ¿Por qué no lo usás? Hacé que las piedras se conviertan en pan, le querés sumar una hamburguesa, sumásela y podés llenarte el estómago. ¿Acaso no era lícito tener hambre? Sí. ¿No era lícito comer para sacar el hambre? Sí. Pero lo que no era lícito era el poder que Dios te daba para invertir en otras vidas y no usarlo para tu provecho. Y ahí está el atajo. Y acá una vez más está la tentación del atajo. Buscamos la alternativa. Hablátelo a ese que el Arió, que era el que estaba a cargo de ellos, al encargado. Hablátelo, capaz que tenga contactos más arriba. Después le podés pagar el favor de otra manera, pero toca a alguien. Algún contacto va a aparecer. Pero Daniel no hace nada de eso, simplemente le dice a sus tres amigos, clamen. Si va a venir una solución de acá, va a venir del cielo. Si alguien tiene que dar una revelación, es el Espíritu Santo. La pregunta es una vez más, ¿a quién acudís en tiempos de adversidad? ¿A quién acudís? ¿Quién viene a darte la solución? ¿Acudís a respuestas humanas? ¿Buscás en mecanismos humanos la respuesta? ¿Buscás atajos o buscás en Dios? Los atajos nunca te van a dar la respuesta. El acudir a un dinero que sea por otra vía, estás necesitando dinero, a un dinero sucio, no te va a dar eso la bendición de Dios. Acudir a un camino inmoral que Dios no aprueba, acudir a compañías que no son sanas para encontrar la respuesta, acudir a buscar en un vicio la satisfacción que solo Dios puede darte, son atajos que siempre terminan mal. Dios nunca aprobó los atajos. Por eso Él habló del camino ancho y del camino angosto. El ancho es el atajo, el angosto es el camino que Él estableció. Uno parece más corto, pero va a la perdición. El otro es escabroso, pero es donde te lleva a donde Dios pide. ¿Qué caminos usás? ¿A quién acudís? ¿Qué lugar ocupa Dios y el Espíritu Santo en los momentos de necesidad? ¿Qué lugar? ¿A quién es aquello de lo que te agarrás? ¿Vieron que cuando uno se tropieza, naturalmente tiende a agarrarse de algo? Es instintivo, uno no piensa, a ver, estoy saliendo, mi eje gravitacional está desequilibrándose, debería buscar algún elemento que me permita sustentar. No, yo digo, me caigo, instintivo. Bueno, cuando en la vida nos pasan tropezones, necesitamos agarrarnos de algo. La pregunta es ¿de qué? Porque si te vas a tropezar y te agarrás de una plancha de telgopor, te vas a dar el mismo golpe, o peor, porque creíste que ahora te podías afirmar de eso. Ahora, si te agarrás de una baranda de acero, ahí vas a estar firme. Bueno, el telgopor son los atajos, lo que este mundo nos ofrece. La baranda de acero es la mano que el Espíritu Santo te tira en el momento de necesidad. ¿A quién acudís? Daniel supo acudir a la persona correcta en el momento oportuno. Hacés lo mismo. ¿Quién es aquel de quien te agarrás? Aquello de lo que te tomás en medio de la prueba y en medio de la necesidad. Daniel decidió confiar en la revelación divina y también en los recursos que eran sus compañeros. A veces Dios te puede dar un rema, te puede dar una palabra del cielo directamente. Claro que puede, y de hecho lo hace. Pero también a veces puede usar la palabra, a veces puede usar un hermano, hasta muy modesto y humilde, una hermana sencilla, pero es la palabra que Dios te trae. Daniel entendió que sus amigos eran también el instrumento que Dios podía usar. Acudía a la iglesia, acudía a hermanos maduros en la palabra. No busques soluciones donde no están, sino buscalas en las que Dios pone a tu alcance. Daniel decidió confiar en la revelación de Dios y en sus compañeros que compartían su fe. En tercer lugar, me gustaría que leyéramos en Daniel capítulo 6, el verso 10. Resulta que ya han pasado muchos años. De hecho, ya no estaba más Nabucodonosor, no estaba más el imperio caldeo, ahora estaban los persas, medo-persas, estaba el rey Darío de Persia como rey. Y resulta que una vez más, como siempre, la persona que camina en obediencia a Dios puede generar envidias, porque se lo ve la bendición de Dios sobre su vida. Y
le hacen una trampa a Daniel, le buscan a ver si pisa el palito. ¿Y qué hacen? Construye, lo animan al rey a construir eso es el otro, que no, sacar una norma, un edicto que no se podía orar, ni rendir culto, ni nada a ninguna criatura que no fuera, a ningún ser que no fuera el emperador. Y entonces, con esa restricción, buscan que Daniel, como sabían que Daniel tenía a su Dios y buscaba a su Dios, dicen, vamos a prohibírselo, y cuando transgreda eso ya tenemos la herramienta necesaria para sacar a Daniel de nuestras vidas y recuperar nuestra paz y volver a recuperar nuestra vida sin la sombra que este gran hombre de Dios hacía sobre sus vidas tan miserables. Dice en el 6:10, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto que le prohibía tener contacto con su Dios, dice, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén, su tierra. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. O sea, Daniel no implementa algo acá para desobedecer deliberadamente. No es que él jamás oraba y dice, no quieren que ore, ahora de bronca. Para demostrarle que yo hago lo que quiero voy a orar 3 veces. No lo hace para generar un conflicto, no lo hace para ser combativo, para contestar en forma subversiva contra el rey. No. Lo que él hace es seguir haciendo lo que sistemáticamente hacía, comunicarse con su Dios, adorar a su Dios, buscar la guía sobrenatural del Espíritu para el día a día. Y eso entonces no hace más que continuar con lo que él ya era un hábito de bendición. Y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer. Y a mí me interesa este punto, ¿no? Daniel decidió no esconder su identidad. Y fíjense que yo estoy usando la palabra decidir. Decidió no contaminarse, decidió confiar en Dios y decidió no esconder su identidad. ¿Por qué? Porque en el camino a la madurez, en el camino a vivir como discípulos de Cristo, tenemos que tomar decisiones. La decisión implica un acto de la voluntad. Implica muchas veces ir en contra con lo que quiero y con lo que me gusta. Y de esto ya hablamos en otros domingos. Ir contra lo que quizás me atrae o lo que mi humanidad quisiera hacer. Entonces es una decisión. Jesús en Getsemaní no quería ir a la cruz. Claramente él expresa que no estaba en su escala de prioridades, de sus afectos, de lo que le producía placer, como a nadie lo haría, que lo claven en un pedazo de madera. Nadie quiere eso, y él no lo quería. Y al punto que dice, Señor, si existe un camino lícito, quisiera tomarlo ahora. Pero como claramente camino lícito no existía para salir de la cruz, él decide continuar. Es una decisión. ¿Podía salir cuando él quisiera? Sí, por supuesto, se anulaba todo el proyecto de salvación de Dios, pero podía. Pero optó, decidió seguir. Por eso, yo elijo intencionalmente la palabra decidir. Y él decide no esconder su identidad. ¿Podía hacerlo? Sí. Podía disimular en el montón que había adoptado las religiones, la idolatría pagana de la nación donde estaba. Podía dejar contento a los demás, pero él decide mantener su identidad. Y mantener la identidad siempre tiene un costo. El mostrar que somos cristianos lo tiene. Yo te hago esta pregunta, que yo ya he usado estas expresiones otras veces, pero me parece que es representativa. ¿Sos un 007 cristiano? ¿Sos un James Bond evangélico que nadie sabe quién sos? ¿Sos un agente encubierto del reino? ¿Sos un espía que nadie sabe tu identidad o te mostrás? Daniel no tuvo empacho en mostrar quién era. No lo hizo para que lo vieran. Siguió haciendo lo que siempre hacía. Lo que pasa es que esta vez lo estaban observando. Las demás veces no reparaban. Como ahora querían justamente que lo hiciera
Y más de uno apostó a que no lo hace, a que no es tonto, va a cerrar la puerta o esta vez no va a orar a nadie hasta que sepa que nadie más lo controla. Pero él siguió haciendo lo que él sabía que era una práctica de bendición y no lo escondió. La pregunta es, hermano, ¿escondés tu fe? ¿Saben tus compañeros de trabajo, de escuela, de universidad, familiares, vecinos de tu fe? No estoy queriendo decir que en la mitad de la clase de matemática, cuando el profesor está hablando, te pares en el pupitre a predicar el evangelio, porque eso sería un absurdo, contraproducente. Me estoy refiriendo a que seas luz, a que tu identidad se dé a conocer, porque cuando necesiten acudir a alguien, no van a acudir a quien desconocen, van a buscar ayuda en quien conocen. Y si alguien necesita de Dios, va a buscar en aquel que entienda que le puede dar algo de Dios. Si desconocen de tu fe, no van a acudir a vos porque desconocen que Dios te puede usar. Entonces no escondas tu fe. Dala a conocer, no seas un James Bond cristiano, es que nadie sabe, de doble identidad. Es algo pero se muestra de otra. Mostrá quién sos, mostrá quién sos. Daniel no tuvo empacho alguno, no disimuló, no careteó, todos conocían de su fe. La consecuencia, que es conocida también, si él hacía esto, no es que lo iban a tener sin comer durante 2 días. Tenían ahí a los depredadores más temidos de toda la creación, de toda la fauna de este mundo, que son los leones. Un foso. No había 1, ni 2, ni 3, había varios leones haciendo ayuno ahí, esperando algún bocado que les cayera. Y consecuencia de eso, Daniel tuvo que pernoctar, pasar una noche ahí acompañado como huésped en el foso de los leones. Y se pasó la noche ahí con sus hambrientos compañeros. Daniel tenía la respuesta de lo que iba a pasar, no la tenía. Y no te lo di, Juan, pero si podés, Matu, proyectar ahí Daniel 3, 17 al 18, retrocedemos en la historia de Daniel. Es conocido el foso de los leones, el horno de fuego donde sus 3 compañeros tienen que atravesar por algo similar, por no adorar una estatua. ¿Por qué este metejón con la estatua? Porque para los emperadores, lo era también para los césares, los emperadores romanos, se consideraban a sí mismos como un dios. Entonces, su pueblo lo tenían que venerar como un dios. Y cuando el Nabucodonosor anterior, el mismo que tenía estas locuras y que quería ejecutar a los sabios, también quiere que le construyan una estatua y que la adoren. Cuando los amigos de Daniel no lo quieren hacer, dicen algo que está en Daniel capítulo 3, versos 17 a 18, que es muy interesante. Dice en un momento cuando dicen que Dios nos va a librar, dice, pero si no nos librara, no sé si está ahí, si nos aloja al horno de llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. El que sigue ahora. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, o sea que ninguno de los 3 amigos de Daniel tenía la certeza si Dios los iba a librar. De la misma manera, Daniel acá no tiene la seguridad si los leones le iban a masticar o no. No lo sabe. No es que tenían el fin de la historia, porque si uno tiene el fin de la historia, dice, me voy ahí al foso, me pongo los auriculares, me acuesto en la cama, paso una noche tranquila y al día siguiente me levanto y los aplausos porque los leones no me hicieron nada. O te tirás de cabeza al horno de fuego y dices, total, no te va a pasar nada. Pero no sabían eso. Es más, dice, existe la posibilidad que Dios no nos salve y que nos quememos, incineremos al entrar a ese horno. O Daniel dice, puede ocurrir que apenas me metan ya me arranquen una pierna, los brazos y me despedacen. Existe esa posibilidad. Dice, pero aún así eso no cambia lo que Dios es para cada uno de nosotros. Fe más terrible y más grande no podemos encontrar, ¿no? Nos sentimos un poco sobrecogidos ante tremenda manifestación de fe. Pero fíjense que esta forma de fe no viene de tremendos líderes que tuvieron al fin de sus días, después de una trayectoria exitosa como siervos de Dios, tienen el corolario con esta tremenda manifestación de fe. El Daniel ya era un hombre grande cuando pasa, era bastante mayor cuando pasa lo del foso de los leones, pero cuando pasa lo del horno de fuego, era gente joven.
¿sí? Y que no dudan en su Dios. Y Daniel no duda en su Dios. Ahora termina con los leones. Y entonces, y esto es un poco consecuencia de la decisión anterior de que él decidió seguir orando a su Dios. Claro, y una mirada rápida nos dice, mirá la consecuencia que tuvo su fe. ¿De qué le sirvió la fe? Terminó con los leones. Pero la historia no termina así. No termina así. Y la pregunta que yo te vuelvo a hacer es, ¿quiénes saben de tu fe? ¿Estás escondiendo tu identidad cristiana por miedo a lo que te pueda pasar? Afortunadamente no nos espera ni horno de fuego ni foso de leones, ni a vos ni a mí. En muchos lugares del mundo todavía hoy al cristiano le espera la muerte cuando se conoce su identidad cristiana. Pero gracias a Dios, aún hoy en el mundo, al menos por ahora en el mundo, en el país donde vivimos, con todos los problemas que nuestro país tiene, tenemos la bendición de que si yo quiero ir enfrente a predicar el Evangelio, lo hago. Si me quiero llevar una tarima, me quiero llevar un parlante y un micrófono y quiero predicar el Evangelio en la esquina, a lo sumo se quejará la vecina por el ruido, pero no se va a quejar más. Nadie me va a decir, tenés prohibido hablar en el nombre de Jesús. Tenemos esa preciosa libertad, ¿sí? Que ellos no tenían. Pero a veces escondemos nuestra identidad. ¿Estás dispuesto a hablar de Jesús? Nadie te va a ejecutar por hacerlo. Estás escondiendo tu identidad, saben quién sos, saben de tu fe, no dejes de dar a conocer, porque algún día tus compañeros de trabajo ya no van a estar, algún día tus compañeros de escuela o de universidad no van a estar, algún día tus vecinos no van a estar. Bueno, no dejemos de contar a Cristo quiénes somos, que no escondas tu identidad para que pase inadvertida delante de los demás. Entonces Daniel decidió no contaminarse, decidió confiar en la revelación de Dios de sus compañeros y decidió no esconder su identidad. Y vamos al último punto, Daniel 6, capítulo 6, verso 25. Verso 25 es continuación de la historia que leímos en el punto anterior, es que pasó la noche, todos se fueron a dormir y el rey, que él sabía que medio le habían hecho una cama, una trampa para eso, pero él entró en eso y ahora sentía cargo, porque él lo apreciaba mucho a Daniel. Fue una persona que se ganó su aprecio. Y claro, se levanta temprano con una tremenda angustia de ver qué pasó, casi ni pegó los ojos y dice, él cuando lo va a conocer, Daniel seguía ahí vivito y coleando, y decía, acá estamos con los leones, hemos pasado una noche tranquila y apacible, sin comernos unos a otros, y acá estamos, yo conservo todas mis falanges, mis miembros, como me metieron, así estoy. Y cuando lo sacan de bronca, porque eran así de duros, tira a su siervo y los leones los despedazaron al instante. Y entonces el rey, como en su momento Nabucodonosor glorificó a Dios, cuando Daniel recibió la revelación del sueño y cuando sus compañeros prefirieron ser tirados al fuego antes que negar su fe, también ahora, dice, más tarde el rey Darío firmó este decreto. A todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, o sea, todos los que estaban bajo el imperio persa, dice, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel. Ya no era un Dios desconocido, ahora ese Dios tiene cara, Daniel, porque Daniel fue el canal, el medio para que ese Dios fuera dado a conocer. Porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva. Hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado al Daniel de las garras de los leones. Y aquí lo que vemos es que Dios fue glorificado a través de la vida de este hombre sencillo. Dios fue glorificado a través de estos 4 muchachos, que ahora ya eran hombres grandes. Dios fue glorificado a través de todas sus vidas. Pero Dios fue glorificado a través de gente sencilla,
que no tenían propiedades, habían perdido todo, no tenían familia, habían perdido todo, no tenían legado, no tenían nada propio, eran esclavos. Sin embargo, este Daniel impactó tanto, Dios se glorificó tanto en él, que al menos 3 reyes fueron impactados por el testimonio de Daniel y 2 imperios, los más destacados de la historia, fueron tremendamente sacudidos por la vida de gente sencilla, que tenía mucho menos de lo que vos y yo tenemos. Una buena instrucción y el recuerdo de alguna vez haber pertenecido a una clase acomodada. Ya no les quedaba nada, lo habían perdido todo. Vinieron con las manos vacías, atados de manos como esclavos al cautiverio y nunca más salieron, nunca más pudieron volver a su tierra. Terminaron sus días en el cautiverio en Babilonia. Pero Dios los respaldó. Dios fue glorificado en ellos y ellos fueron respaldados por su Dios. La pregunta es, ¿Dios está siendo glorificado en tu vida? En el día a día, no estoy hablando de que hagas un mega evento. ¿Dios está siendo glorificado en tu vida en el día a día? En casa, en tu lugar de trabajo, en tu manera de vida, en lo cotidiano, cuando vas a practicar un deporte, una disciplina. ¿Dios es glorificado ahí? ¿O es el gran ausente? No porque Él sea ausente, sino porque vos lo corrés, lo disimulás, lo ponés bien allá atrás para que no se haga notar. Dios está siendo glorificado en tu vida. ¿Es tu vida de testimonio como de un discípulo de Cristo? ¿O simplemente de un espectador de tribuna? Que no interactúa, que no se involucra, que solo viene a ver un espectáculo. ¿En qué rol estás? Dios permitió que Daniel fuera participante. Daniel se involucró y decidió. Cada uno de esos pasos fue una decisión de alto costo. Pero él fue un instrumento para bendecir. Y Dios fue glorificado en sus vidas. Dios fue glorificado en Cristo. Dios fue glorificado en el apóstol Pablo. Dios fue glorificado en sus siervos. ¿Es Dios glorificado en mí? ¿Es Dios glorificado en cada uno de los que aquí estamos? ¿O es el gran ausente a la hora de nuestra vida? Lo tenemos tan disimulado que le impedimos que nos pueda usar para su vida. Porque Dios no nos usa a la fuerza. No nos mete en su servicio a empujones. No nos baja al campo de batalla empujándonos desde la cornisa, sino que nos da la opción de ser toda nuestra vida observadores de tribuna. Con un triste final, lamentable de haber desperdiciado la vida, pero tenemos la opción de ser observadores. Ahora, ¿cuál va a ser tu rol? ¿Observador o protagonista? ¿Vas a asumir el rol del compromiso, del reproducir a Cristo en otras vidas? Daniel se la jugó y recibió la bendición. Muchos otros terminaron en la hoguera. Hablábamos con Matito que él está estudiando la Inquisición. ¿Cuántos? ¿Cuántos que dieron su vida en el circo, en la hoguera, fueron destruidos? Como dice allí el Hebreos, el escritor de Hebreos, muchos fueron aserrados, muchos fueron destruidos, fueron maltratados, fueron asesinados de las maneras más crueles. Pero en todas esas vidas, Dios siempre fue honrado. Dios siempre fue honrado. Y cada gota, como decía un padre de la iglesia, Tertuliano, cada gota de sangre de un cristiano reproducía a nuevos cristianos. Era una semilla para que se formaran nuevos cristianos. ¿Le estás dando a Dios ese lugar en tu vida? Yo quiero pedir al equipo de alabanza que se acerque y cantar esta última canción. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Dios es la plenitud en tu vida, Jesús es la plenitud en tu vida, o es una aspirina para los problemas de cada día. Dura un rato hasta que el efecto se pasa. Es un parche en la ropa para que no se note que está rota. Es un placebo, o sea, algo que se parece al medicamento pero que no lo es y te engaña un rato, te trae un ratito de tranquilidad. Como cuando te dan la pastillita de menta disfrazada como antibiótico y uno se la toma y se siente un rato mejor. En realidad es más de lo mismo. ¿Es eso Dios para vos? ¿Más de lo mismo? ¿Más de lo de siempre?
o es alguien que puede transformar radicalmente tu vida. Esta gente sencilla impactó al mundo, no tenían nada, lo habían perdido todo. Eran 4 muchachitos al entrar en el abandono, eran parias, eran huérfanos, no tenían nada, pero en Cristo lo tuvieron todo. No podían a la vista de nadie hacer nada, pero en Cristo lo hicieron todo. Ellos en Dios, en la fe del Dios en quien habían creído. Habían depositado su fe en Jehová, en el Dios del Antiguo Testamento, y creyeron a sus promesas. Y Dios no los defraudó. Pero como ellos dijeron, así el fuego nos hubiera quemado o los leones nos hubieran masticado, de todas maneras vamos a seguir creyendo en nuestro Dios, porque nuestra fe no está basada en lo que Dios haga, sino en sus promesas. No en los hechos de Dios, sino en las promesas de Dios. Hermano, ¿en qué está fundamentada tu fe? ¿Qué te anima a vivir cada día la fe? ¿Solamente momentos de energía, un congreso, un encuentro, un campamento, un curso? ¿Qué es lo que te anima? ¿Un milagro? Bueno, Dios ahora sí, ahora que tuve el milagro, tengo combustible para unas cuantas semanas, hasta que me vuelva a pinchar otra vez y me quede otra vez el tanque vacío. ¿Qué es lo que te mueve? Daniel decidió. Vas a decidir por Jesús, vas a decidir si es un discípulo, vas a decidir empezar a madurez y comportarte con rasgos de carácter, vas a permitir que el fruto del Espíritu se desarrolle a pleno en tu vida, o siempre vas a necesitar del milagrito que te mantenga en carrera. Él quiere ser tu plenitud, Él quiere llenarte por completo, Él quiere ser el todo. Si el apóstol Pablo decía, en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice que Jesús es aquel que todo lo llena en todo. Él quiere llenar tu vida, quiere llenar tu corazón, pero necesita tu decisión. No va a hacer nada a los empujones y a los codazos. Dios respeta tu decisión, aunque esa decisión sea absolutamente contraria a su voluntad. Pero Él te respeta, vas a decidir por Él. Vamos a ponernos de pie, y cantar esta canción. Antes de cantarla, yo quiero que mientras ponemos la melodía de fondo, cierres un minuto tus ojos. Y así como estás parado, que te pares delante de Dios, que no necesariamente nos paramos físicamente. Si los paramos físicamente, estamos de pie delante de Él. Párate con el compromiso de decir, yo asumo delante de Dios una decisión a largo plazo. Señor, en el nombre de Jesús, bajo o a la luz del ejemplo de Daniel y de ese equipo de colaboradores, esos 4 primeros muchachos, finalmente ya ancianos, con toda una vida vivida en cautiverio, pero en la libertad que Dios trae a las vidas, vivieron su cautiverio en la absoluta libertad de tomar las decisiones que eran mejor para ellos. Nadie los pudo mantener en el cautiverio, siempre vivieron en tu libertad. Señor, que así como vinieron sin nada, así como no tenían familia, así como no tenían riquezas, ni casa, ni familia, ni nación, lo habían perdido todo, pero en Jesús, en el Dios que tanto los amó, lo tenían todo. Así también en Jesús nosotros podamos entender que aunque muchas cosas pudieran faltar, aunque no haya la riqueza que quisiéramos que hubiera, o el trabajo que quisiéramos que hubiera, o el éxito que quisiéramos que hubiera, tantas cosas, Señor, pero en Cristo lo tenemos todo, porque Él es nuestro amado, es nuestro tesoro. Fuera de Él no tenemos nada. Señor, que podamos entender que las luces de este mundo se fuman, que las promesas de este mundo son vacías, que las riquezas de este mundo se esfuman, que no sirve edificar en la arena, que solamente la roca es el único fundamento para mantenerse. Y ellos creyeron en la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Jesucristo.
Señor, decidimos creerte. Señor, levantá hombres y mujeres, cristianos maduros, discípulos maduros que han entendido que hay que asumir el costo, que hay que llevar la cruz, que no importa la situación, porque nadie puede estar peor que estos muchachos. Sin embargo, la pelearon desde abajo y terminaron glorificando a Dios en sus vidas. Y aún los más grandes y poderosos doblegaron sus rodillas ante el Dios de Daniel, de Sadrac, Mesac y Abednego, porque ese Dios era demasiado poderoso, más poderoso que el imperio caldeo, más poderoso que el imperio medo-persa, más poderoso que el imperio romano o egipcio o asirio o cualquier otro que haya querido surgir. Porque no hablamos de fuerzas terrenales, sino de fuerzas espirituales. Toda la gloria, todo el poder y todo el imperio se ha dado a Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.